porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñandiyarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Ñandiyarañe. Estamos iniciando un curso más de nuestro curso bíblico de todos los días. Lo hacemos en forma sistemática. Estamos ya en el capítulo 47 del libro del Génesis. Y desde el 37 hemos iniciado la historia de José con algunos elementos tan interesantes que nos ayudan ciertamente a mirar nuestra propia vida actualmente también. La palabra de Dios escrita es para enseñarnos a nosotros hoy. La palabra de Dios que llega con su mensaje es para que nosotros podamos dar cambios efectivos también en nuestra vida. Entonces iniciamos así nuestra reflexión del día de hoy con este capítulo 47, la entrevista de los hijos de Jacob con el faraón. Decíamos que en realidad la palabra de Dios aquí nos muestra siempre al pueblo elegido, al pueblo de Israel, que tiene la bendición de Dios en todo momento, es siempre agraciado, primero por José ciertamente, porque él mismo pertenece a la tribu, pero sobre todo también a través de José, que se lleva nada más y nada menos que se llega junto al faraón. Y este es el caso en que la entrevista de los hijos de Jacob se dará con el propio faraón. Estamos en el capítulo 47:1, dice: luego José fue a informar al faraón y le dijo: mi padre y mis hermanos vinieron de Canaán con sus ovejas, sus vacas y todo lo que poseen, y ahora están en la región de Goshen. Además, él se había hecho acompañar por algunos de sus hermanos y se los presentó al faraón. Este les preguntó: ¿y ustedes de qué se ocupan? Somos pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros antepasados, respondieron ellos, y añadieron: hemos venido a residir en este país porque en Canaán no hay pasto para nuestros rebaños, ya que el país está asolado por el hambre. Por eso te rogamos que nos dejes permanecer en la región de Goshen. El faraón dijo a José: pueden establecerse en la región de Goshen, y si te consta que entre ellos hay gente capaz, encomiéndales el cuidado de mis propios rebaños. Entonces aquí vemos, como decíamos desde un inicio, que el faraón los recibe muy bien, incluso les da otras posibilidades más. Abre todas las puertas de Egipto para la familia, para la tribu de José. Ahora nosotros continuamos desde el 5b, otro relato también del establecimiento, cómo los hebreos se van estableciendo en Egipto. Aquí habíamos dicho que se establecen gracias a este pedido especial también de José, que se acerca, habla con el faraón, luego los hijos que se presentan al faraón y son enviados. En realidad ellos ya estaban en ese momento, ¿verdad? Dice a Goshen. Es un lugar bastante fértil y es el lugar donde entonces se les asigna para que ellos puedan vivir y sobre todo trabajar ahí como pastores. En el versículo 5b, Jacob y sus hijos llegaron a Egipto, donde estaba José. Y cuando el faraón, rey de Egipto, se enteró de la noticia, dijo a José: tu padre y tus hermanos vinieron a reunirse conmigo. El territorio de Egipto está a tu disposición. Instala a tu padre y a tus hermanos en las mejores tierras. Siempre entonces esta bendición también de parte del faraón. Ubícales a ellos en las mejores tierras. José hizo venir a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Jacob saludó con respeto al faraón y éste le preguntó: ¿cuántos años tienes? Jacob respondió al faraón: los años que me ha concedido suman ya 130. Pocos y desdichados han sido estos años de mi vida
y ni siquiera se acerca a los que fueron concedidos a mis padres. Luego Jacob volvió a saludar al faraón y salió de allí. José instaló a su padre y a sus hermanos, dejándoles una propiedad en Egipto, en las mejores tierras, en la región de Ramsés, como el faraón lo había dispuesto. Y también proveyó el sostenimiento de su padre, de sus hermanos y de toda su familia, la de su padre, según las necesidades de cada uno. Y bueno, entonces así nosotros encontramos cómo también se van estableciendo, cómo tienen esta riqueza y esta bendición especial del Señor. Continuamos nuestra lectura en forma sistemática, la habilidad ahora administrativa de José, que ya hemos hablado, que hemos dicho cómo el Señor lo pone al frente nada más y nada menos que de la parte administrativa de Egipto. Es decir, el faraón confía totalmente en la capacidad de José. Como la escasez era muy grande, en ningún país había alimentos, y tanto Egipto como Canaán estaban extenuados por el hambre. Así José pudo recaudar todo el dinero que circulaba en Egipto y en Cafarnaón, en Canaán, como pago por los víveres que compraban, y guardó ese dinero en el palacio del faraón. Y cuando ya no hubo más dinero ni en Egipto ni en Canaán, los egipcios acudieron en masa a José para pedirle y rogarle: danos de comer, ¿por qué tenemos que morir ante tus propios ojos por falta de dinero? José respondió: si ya no hay más dinero, entreguen su ganado y yo les daré pan a cambio de él. Ellos trajeron sus animales y José y él les dio pan a cambio de caballos, ovejas, vacas, asnos. Y durante aquel año los abasteció de víveres a cambio de todos sus animales. Pero pasó ese año. Al año siguiente vinieron otra vez, dijeron a José: ya se ha terminado todo el dinero y los animales te pertenecen. No podemos ocultarte que no queda nada a tu disposición fuera de nuestras personas y nuestras tierras. Pero ¿por qué tendremos que morir ante tus propios ojos, nosotros y nuestras tierras? Aduéñate de nosotros y de nuestras tierras a cambio de pan. Así el faraón será dueño de nosotros y de nuestras tierras. Danos semilla para que podamos sobrevivir. De lo contrario, nosotros moriremos y el suelo se convertirá en un desierto. De esta manera, José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto, porque los egipcios, acosados por el hambre, vendieron cada uno su campo. La tierra pasó a ser propiedad del faraón y el pueblo quedó sometido a la servidumbre de un extremo al otro del territorio egipcio. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que pertenecían a los sacerdotes, porque a ellos el faraón les había asignado una ración fija de alimentos. Como vivían de la ración aquella les daba el faraón, no tuvieron que vender sus tierras. Y José, hijo del pueblo, dijo al pueblo: ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar esas tierras, pero cuando llegue la cosecha, ustedes deberán entregar al faraón 1/5 parte de sus productos y conservarán las 4 partes restantes para sembrar la semilla, para alimentarse ustedes y sus animales, y también para dar de comer a los niños. Y así entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento.
no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer y no tenés nada? Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera. Y vos no tenés nada, Miras la góndola infinita. no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. Sale pasta, hoy cocino. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita. Omburi wishereta, Yaimo aroja el juve, y ante maco bebé, merenda bebé, cocoiro de ya. Tapunde uro usa, topico ya canundu, ore buku, rohe ya wibe, shebu ayuka. Te kobe vaya yo ya, e iban y coñe. Paraguay mi si ajo bandereje Omburi wibe el taro es agabu Omburi wibe dereje se mandu a quien te amoje se siempre amo kuno hacer esa a gente mató moca se mi tairumwe ella te paseje de Paraguay, de Porimboyo Yaha. Ñandeyarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Seguimos con Ñandeyarañe, estamos en el capítulo 47 de nuestro libro del Génesis. Este es el momento en el cual vemos la habilidad administrativa de José, que se pone al frente de toda la administración y de llevar Egipto por delante, por encargo del faraón, justamente después de que él haya descifrado, entendido, explicado el sueño que tuvo el faraón. Y José dijo al pueblo: ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón, porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla para sembrar esas tierras, pero cuando llegue la cosecha, ustedes deberán entregar al faraón una quinta parte de los productos y conservarán las 4 partes restantes para sembrar la tierra, para alimentarse ustedes de sus familias y para dar de comer a los niños. Ellos exclamaron: tú nos salvaste la vida. Y así agradecemos que nos hayamos puesto al servicio del faraón. Y José promulgó una ley agraria en Egipto que todavía hoy está vigente, por la cual una quinta parte de las cosechas corresponde al faraón, como las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedad del faraón. Y tenemos la última voluntad de Jacob. Jacob que deja su tierra, Jacob que viene hasta Egipto, vive con su hijo. Y ahora entonces que también muere fuera de la tierra prometida, fuera de Canaán. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Goshen, y allí adquirieron propiedades, tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy numerosos.
Jacob vivió 17 años en Egipto y en total vivió 147 años. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si en verdad me tienes afecto, coloca tu mano debajo de mi muslo como prueba de tu constante lealtad hacia mí, y no me entierres en Egipto. Esto es entonces lo que nosotros varias veces ya hemos reflexionado, ¿verdad? Del problema de la tierra, el problema de no dejar aquella tierra prometida, aquella que Dios había prometido al pueblo de Israel, a Abraham, y que ellos están siguiendo. Aquí es Jacob entonces el que está con esta preocupación: no me entierren, por favor, fuera de la tierra. Pero ustedes recuerdan también que el hecho de llevar los huesos o el hecho de ser enterrado en esa tierra, ese lugar le pertenece al clan y a la familia. Y es eso justamente lo que ellos habían hecho allá en Hebrón, ¿verdad? En Macpelá, enterrando primero a Abraham, ¿verdad? Después Isaac, y así va siguiendo. Lo importante es tener en cuenta que el muerto o los huesos de la persona enterrada en ese lugar ya está siendo como custodia, o mejor dicho, como testimonio, mejor aún, de que esas tierras le pertenecen. Y entonces dice: tú nos salvaste la vida, te agradecemos que nos hayas puesto al servicio del faraón. Y José promulgó una ley agraria en Egipto, nos decía, que todos hasta ahora lo tienen en vigencia, por la cual una quinta parte de las cosas cosechadas corresponderían al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no pasaron a ser propiedades del faraón. ¿Y cuál es la última voluntad de Jacob? Estamos en el capítulo 47, del 27 en adelante. Los israelitas se establecieron en Egipto, en la región de Goshen, y allí adquirieron propiedades, tuvieron muchos hijos y llegaron a ser muy numerosos. Jacob vivió 17 años en Egipto. En total vivió 147 años. Cuando estaba a punto de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si en verdad me tienes afecto, coloca tu mano debajo de mi muslo, como prueba de tu constante lealtad hacia mí, y no me entierres en el Egipto. Cuando vaya a descansar junto con mis padres, sácame de Egipto y entiérrame en su sepulcro. José, mientras respondía a esto: haré lo que dices. Pero su padre insistió: júramelo. Él se lo juró e Israel se reclinó sobre la cabecera de su lecho. ¿Se dan cuenta entonces de este juramento que es tan importante, tan insistente sobre la cuestión de la tierra, sobre la cuestión espiritual también, que le da el sentido de pertenencia incluso a la tierra? Y bueno, en el 48 comenzamos la bendición de Efraín y Manasés. ¿Quiénes son estos dos personajes? Después de estos acontecimientos, José recibió esa noche: tu padre está enfermo. Y llevó a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se hizo anunciar a su padre: tu hijo José ha venido a verte, le dicen. Israel, haciendo un esfuerzo, se sienta en su lecho y le dice a José: el Dios Todopoderoso, que me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciendo: yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré una tierra de tu descendencia, esto será en posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que tuviste en Egipto antes que yo viniera a reunirse contigo serán mis hijos. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Los que nacieron después de ellos, en cambio, serán tuyos, y serán llamados con el nombre de sus hermanos para recibir su sentencia. Yo quiero que así sea, porque a mi regreso de Padán, mientras íbamos por la tierra de Canaán, poca distancia de Canaán, en el lugar, a poca distancia de Éfrata, se me murió tu madre Raquel, y yo la sepulté allí junto al camino de Efratá, es decir, de Belén.
Al ver a los hijos de José, Israel preguntó, ¿y esos quiénes son? Son mis hijos, los que Dios me dio. Respondió José. Este añadió, acércamelos para que yo los bendiga. José los puso junto a Israel, que ya no veía, porque sus ojos se veían debilitados cada vez a su edad avanzada, y él los besó y los abrazó. Luego Israel dijo a José, yo pensaba que nunca más volvería a ver tu rostro, y ahora Dios me permite ver también tu descendencia. José los retiró de las rodillas de Israel y se inclinó profundamente. Después los tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha, para que estuviera a la izquierda de Israel, y Manasés con su mano izquierda, para que tuviera a la derecha de Israel. Y se los presentó. Pero Israel, entrecruzando sus manos, puso la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era un mayor, un primogénito, y los bendijo diciendo, el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes, para que en ellos sobreviva mi nombre, y de él mis padres Abraham e Isaac, y alguien hacer una gran multitud sobre la tierra. Y volveremos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Hoy la calle está tan fría y tú tienes que salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso
Estamos con Ñandillara Arañé, estamos reflexionando el capítulo 48. Este capítulo ya ciertamente es la bendición que recibe Efraín y Manasés. Decíamos que José, que recibe la noticia que su padre estaba enfermo, entonces enseguida, ¿verdad?, lleva a sus dos hijos, a Manasés y a Efraín, y se hizo anunciar, ¿verdad?, a su padre: tu hijo José ha venido a verte. Algo es importante poner ahí ñande en Guanaye, porque ciertas veces ñande medio ñandere saray lento y la ñanderu miedo. Esto la palabra de Dios nos puede indicar, ¿verdad?, en esta oportunidad, por lo menos ya como una interpretación y como una posibilidad de aplicar a nuestra propia vida. Volvese ñande yarecobe, ñande rógabe, ñanderu las asía, tener otros endapes, alguna vez ñande botahuinda, ya hay. Aquí José dice, apenas le dicen, tu padre está enfermo, homoe. Ahora japo y ahí esta iracuera, Manasés y Efraín. Y se hizo anunciar a su padre: tu hijo José ha venido a ver. Israel, haciendo un esfuerzo, se sentó en su lecho y dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciendo: yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Entonces, había un imagina el testamento, y siempre es la preocupación de la tierra, siempre es la preocupación de la descendencia. Y entonces ya llamo en Génesis 12, lleva peña moñe por un huevo, ya leí la de Biblia, cómo aquí en este momento se le ofrece, ¿verdad?, se le ofrece la misma tierra, se le ofrece la misma bendición. Se hace anunciar, se presenta junto al papá, el papá que hace todo el esfuerzo. ¿Por qué? Porque quiere dejar lo mejor de sí mismo también. Y por eso es que él está pensando en entregar esta bendición especial a su hijo. El Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo diciendo: yo te haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, dice, los dos hijos que tuviste en Egipto, antes que yo viniera a reunirme contigo, serán mis hijos. Esta es entonces esta bendición especial de Manasés y Efraín. Pasan a la familia directamente de Jacob. Estos serán mis hijos. Hago y nietos y no. Manasés y Efraín son los nietos de Jacob. Sin embargo, en este caso, él le está ofreciendo, ¿verdad? Le está ofreciendo a sus hijos y tal cual ellos entonces lo van a asumir. Me bendijo diciendo: yo haré fecundo y numeroso, haré nacer de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que tuviese en Egipto antes que yo viniera a reunirme contigo serán mis hijos. Ahí está, serán mis hijos, le dice Jacob. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Los que nacieron después de ellos, en cambio, serán tuyos y serán llamados con el nombre de sus hermanos para recibir su herencia. Yo quisiera, o yo quiero que así sea, le dice, porque a mi regreso de Padán, mientras íbamos por la tierra de Canaán, a poca distancia de Éfrata, se me murió tu madre Raquel, y yo la sepulté allí junto al camino de Éfrata, es decir, de Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos quiénes son? Son unos hijos que Dios, son mis hijos, los que Dios me dio, respondió José a su padre. Este añadió: acércamelos para que yo los bendiga. José los puso junto a Israel, que ya no veía porque sus ojos se habían debilitado a causa de su edad avanzada, y él los besó y los abrazó. Este entonces un signo siempre muy cercano, el besar, el abrazar, el estar junto, ¿verdad?
Luego Israel dijo a Noé: yo pensaba que nunca más volvería a ver tu rostro, y ahora Dios me permite ver también tu descendencia. José los retiró de las rodillas de Israel y se inclinó profundamente. Después los tomó a los dos, a Efraín con su mano derecha, para que estuviera a la izquierda de Israel, y a Manasés con su mano izquierda, para que estuviera a la derecha de Israel. Y se los presentó. Pero Israel, entrecruzando sus manos, puso la derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo. Entonces esto es muy importante. Aquí de nuevo hay más o menos, como ya hemos reflexionado, de la bendición. Hay un robar también aquí la bendición. ¿Por qué? Y bueno, porque yo hice un camino bueno, porque si ese bueno, entonces es como que atraigo, como que estoy robando, estoy pidiendo. Y termina justamente este capítulo, ¿verdad? Tiene algunos elementos más, que era el mensaje y la propia sobre la cabeza de Manasés, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo diciendo: el Dios, bendición, el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes, para que en ellos sobreviva mi nombre, el de mis hermanos Abraham e Isaac, y llegue a ser una gran multitud sobre la tierra. Cuando José advirtió que su padre tenía puesta su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien y la tomó la mano de su padre para repulsarla de la cabeza de Efraín y la de Manasés. Y dijo a su padre: así no, padre, porque el primogénito es el otro. Coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre: ya lo sé, hijo mío, ya lo sé. También de él nacerá un pueblo y también será grande. Pero tu hermano menor lo aventajará, y de él descenderán naciones enteras con esta bendición. Por ti en Israel se dirá, para bendecir de esta manera: haga Dios a ti como hizo a Efraín y Manasés. Y puso a Efraín delante de Manasés. Israel, hijo de José: yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Yo por mi parte te doy más tierra que a tus hermanos, para que la que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Entonces así estamos en Ñandeyarañ y volvemos enseguida con más de nuestras reflexiones. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Los recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días.
noches sin ti. Ñandeyarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981 50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Y hemos invitado en esta oportunidad a estas personas que vienen del movimiento eucarístico juvenil. Ellos nos van a explicar y vamos a compartir con ellos. Es un carisma eucarístico. Entonces, ya enseguida nos van a presentar en qué consiste y principalmente cómo están trabajando con los jóvenes. Como sabemos, Jóvenes para los Jóvenes en Familia es una propuesta juvenil y vamos a escuchar también algunas de estas lindas experiencias. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buenas tardes. Bueno, preparados entonces para comenzar nuestro diálogo. Entonces vamos a comenzar primero presentándonos y después para ir hablando ya concretamente sobre el carisma. Buenas tardes, padres. Buenas tardes a la audiencia. Yo me llamo Carmen Penayo, soy de la comunidad de Santaní. Estoy como asesora en la ciudad de Santaní y también estoy como co-coordinadora en la parte de animación de lo que vendría a ser el mes Paraguay. O sea, vos estás viniendo allá de mi valle, ¿no? Sí, del norte. del norte, sí, del norte. Bueno, pues yo estoy un poco país. más arriba, en realidad. Concesionero, santanino. Pero siempre se dice santanillas son norteños, ¿verdad? Más o menos. Más o menos ya. ¿Verdad? Bueno, muy bien. Entonces, el siguiente, así le vamos conociendo. Buenas tardes, padre. Un gusto estar en tu programa. Yo soy Nelson Torres, estoy viniendo de Paraguarí. ¿Paraguarí? Sí, estoy ahí como asesor del MEG de Paraguarí. También estoy en el equipo de comunicación del MEG y soy miembro de La Casa, que es un grupo que después va a contar la hermana en qué consiste. O sea, MEG, con la J, ¿verdad? Con la J. Porque si no me decían tú la MEG, como estoy muy acostumbrado al Ministerio de Educación y Cultura que van allá. MEG, exactamente. Entonces, Movimiento Eucarístico Juvenil. Así está. Bueno, aquí entonces con la hermana me dijeron ya, bueno, vos te vas a presentar mejor entonces. Sí, buenas tardes, país. Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de que podamos darnos a conocer también como jóvenes para los jóvenes. Yo soy hermana Ada Romero de la Compañía de María y estoy prestando el servicio de la Asesoría Nacional del MEG Paraguay. Entonces aquí estamos con los jóvenes de diferentes lugares. Más adelante iremos también conversando en dónde estamos, qué hacemos, cómo nos movemos. ¿Y dónde vos estás, me dijiste? Yo vivo en el Bañado Norte, en un barrio que se llama Cerrito Caracará, Cerrito San Miguel, Bañado Norte Asunción. Ah, mira un poco, qué interesante. Bueno, vamos a hablar un poco más de eso. Yo como Bañado Norte suelo visitar de vez en cuando. Bueno, y este joven. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy Moisés Espinosa, de la comunidad de San Ignacio Misiones. Soy monitora allá de la comunidad de San Ignacio y también estoy en la parte de la animación del MEG. ¿Y qué quiere decir eso de que sos monitor en tu comunidad? Es como ser un referente en la comunidad del movimiento y también acompañarle a los jóvenes y a los niños de nuestra comunidad, ir formándoles en la parte humana y espiritual también. Ya. Y vos entonces estás como, o sea, el monitor, el jefe, el que les reúne, el que les organiza. ¿Y quién le forma? ¿Y vos también le formás a ellos o vos también? Y nosotros recibimos la formación para después transmitirle también a ellos. ¿Y quién le forma? ¿Quién? Tenemos nuestros talleres de formación de monitores del MEG a nivel nacional. Este año se realizó la tercera edición
Fue en Paipucú, Chaco, Ah, sí, sí. y estuvimos varios jóvenes. En la escuela, 156 creo que está kilómetros, ¿verdad? Sí, Maico a Paco, porque me iba mucho por ahí, ¿verdad? por la Chaco hasta Concepción. Ya. Bueno, pero ahora queremos conversar. ¿Qué es lo que es este? Explíqueme primero lo que es el movimiento, así también la gente puede conocer esto del MEJ, Movimiento Eucarístico Juvenil. Como le contábamos, ¿no? El Movimiento Eucarístico Juvenil es la rama juvenil de la Red Mundial de Oración del Papa, que es un servicio eclesial que el Papa Francisco tiene. Anteriormente el nombre era Apostolado de la Oración. Hoy, después de la recreación, Red Mundial de Oración del Papa. Entonces, esta Red Mundial de Oración del Papa es encargada por el Santo Padre a los jesuitas. Entonces, el director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa es el padre Frederick Fornos. Él es jesuita y vive en Roma. Entonces, ahora somos un servicio eclesial con sede en el Vaticano, ¿no? Entiendo. Y nosotros entonces somos su rama juvenil y nacimos allá como Movimiento Eucarístico Juvenil en el año 1914, en la época de la guerra, ¿no? De la Primera Guerra Mundial, es donde nace rezando por la paz. Entonces eran niños rezando por la paz. Y luego en 1960, en un movimiento de jóvenes que fueron hasta Francia, el Papa Juan XXIII no los llama, porque en ese momento todavía nos llamábamos cruzados eucarísticos, ¿no? Éramos de la cruzada eucarística. Entonces él no dice cruzada y dice, este es el movimiento eucarístico de jóvenes. Y en 1962 en Francia se acuña el nombre de Movimiento Eucarístico Juvenil. Y desde entonces ese es nuestro nombre. En 1981 el padre Manolo Casares va hasta Roma y justo se encuentra con un encuentro internacional del MEJ en Italia y dice, esto es bueno para los jóvenes de Paraguay también. Y lo trae a Paraguay. Entonces desde 1981 hasta hoy, ininterrumpidamente el MEJ ha estado caminando en Paraguay. Ya. Qué interesante. Bueno, sí. Vamos a seguir contigo enseguida, hermanita. Ada, Ada Romero me dijiste, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y de qué parte de eso, hermana? Yo soy de San Ignacio, Misiones. San Ignacio. Soy ignaciana. De ahí viene Ignacio, luego era Ignacia. Y misionera. Y misionera. Sí. Bueno, aquí vamos a hablar con esta joven, Carmen. Sí. Bueno, ¿y vos qué es lo que nos tenés que decir? A ver, vos de Santaní, vos, ¿cuál es tu función? ¿Y qué nos vas a contar del movimiento? Del movimiento. Bueno, Sí. yo voy a hablar de mi comunidad. Yo soy de Santaní, soy asesora. Ser asesora es como la encargada de la comunidad y a mi cargo otra vez están los monitores. Ya. Entonces, yo llevo el grupo de monitores, una pequeña formación a los monitores y ellos tienen lo que llamamos nosotros cuadrillas. Entonces, tenemos una cuadrilla en el Colegio Jesús Sacramentado. Entonces, ahí tenemos a cargo como son 10 monitores. En otra cuadrilla tenemos en la Capilla Virgen de Lourdes, en Santaní, tenemos 30 niños que llevamos con la catequesis. Tienen su catequesis y después también su MEJ. Entonces entramos a dar nuestro servicio a una capilla ahí. Ya. Y decime un poco, Carmen, pero ¿en qué consiste directamente? Vos decís que le formamos otra vez a los monitores. Sí. ¿Pero qué, por ejemplo? ¿Sobre qué aspecto? Y acá tenemos todos estos materiales que tienen aquí. materiales de acuerdo a la edad. Entonces, entiendo, de acuerdo a la edad. para los niños empezamos a usar C7, C8, C9. Entonces, de acuerdo a la edad, nosotros ¿Qué quiere decir tenemos... Camino. Camino. Camino juvenil ignaciano. Ignaciano, sí. Porque tiene la espiritualidad ignaciana Tiene la del espiritualidad, Papa. sí. Pero ya en 1914 ya era así, hermana, ¿o no? Todavía no. Sí, en realidad el movimiento, o sea, no el movimiento, sino el apostolado de la oración, nace con el interés misionero de unos jóvenes jesuitas. Ya. Sí. O sea que ya tiene ese camino ignaciano. Allá en 1800 y tanto, o sea, fue mucho antes. Ya. Incluso el movimiento de niños empieza ya más o menos allá por el 1910, cuando empieza la comunión frecuente, ¿no? Con la 1800. aprobación. Y vos me dijiste que varios grupos, y entonces más o menos cuántos jóvenes, chicos, etcétera, niños, ustedes están en este momento ahí en tu base, en Santaní, están atendiendo. Y vamos a hacer como 40 jóvenes y niños juntos Jóvenes, ya. Juntos Ya, sí. Entonces una cuadrilla se reúne en una capilla, en un horario, Otra cuadrilla se reúne en el colegio y otra cuadrilla se reúne en la parroquia. Ya. Entonces nos reunimos de acuerdo a la edad.
porque tocamos temas como la experiencia, entonces de acuerdo a la edad le vamos formando también. Sí. Bueno, y vamos a hablar un poco ahí con Nelson. ¿Qué nos vas a presentar, Nelson, con respecto a esto del MEG? ¿Y qué querés que te diga, país? Estábamos en Paraguarí hace casi 30 años. 30 años ya ahí. Sí. Yo estoy en en un colegio jesuita allá en Paraguarí. Entonces llevaron allá el movimiento y hasta hoy día sigue en pie el movimiento en Paraguarí. Nosotros tenemos un curso de formación de líderes en el colegio y de ahí como que pedimos a las personas que quieran ingresar al MEG que se anoten y luego hacemos una formación de vuelta con ellos en la espiritualidad del MEG, que es la Eucaristía. Ya. Entonces, en eso consiste, se quedan unos cuantos jóvenes que son monitores. Los monitores son aquellos que vuelven a acompañar a los más jóvenes, a los más pequeñitos en su formación. Tenemos que estar acompañando a los asesores constantemente, esa formación, ese acompañamiento para que todo resulte, ¿verdad? Claro. El trabajo con los jóvenes es un poco complicado, por así decirlo, pero claro, es gratificante al ver que ellos como que se apropian del movimiento de cualquier grupo juvenil y eso hace que vos te sientas bien y ves el proceso de trabajo en ellos. Claro. Lo que nosotros buscamos, especialmente con los niños, es que ellos le puedan encontrar a Jesús de una manera sencilla y tierna. Entonces nosotros vemos a veces y actualmente que el niño como que ya que ñandeyara, ya que Dios te va a castigar. Entonces eso a veces crea una barrera en las criaturas, ¿verdad? Claro, por supuesto. Claro. Entonces acercarle a niños a este Jesús que nos quiere, que nos ama, que nos espera, con juegos, con canciones, con videos, claro, con películas. Claro. Entonces es buscar la forma de llegarle al niño y por supuesto que al joven también, ¿verdad? Pero de una manera un poquito ya más diferente. Claro. Entonces, y el compromiso vendría a ser ya el que el joven quiera asumir. Comprometerse sí, después. Después. De eso vamos a estar hablando también, que tenemos nosotros nuestra adhesión como Mejino. Vos tenés tu proceso y una vez que te sentís preparado, haces tu adhesión. Y acá está nuestro símbolo de la adhesión, nuestra medallita. Bueno, pues en la cámara van a mostrar bien ahora. Bueno, muy bien. Entonces así estamos hablando con estos jóvenes, con este movimiento eucarístico juvenil. Ellos vienen de varios lugares entonces y nos están presentando. Y nosotros queremos agradecer siempre a nuestros auspiciantes que nos apoyan y así seguimos adelante compartiendo con ustedes Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Volvemos. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní, también digo, para que se entienda. Sí. La gente entiende. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitad y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Ñandeyarañe te invita a la peregrinación al Cerro de la Virgen en Salta, del 29 de noviembre al 2 de diciembre. Más informes al 0981
50 50 36. Visitaremos Salta Capital y San Lorenzo. Viaje seguro, viaje con Iguazú Travel. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola poco a poco. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Y así seguimos con Ñandeyara Ñe. Estamos leyendo y estamos mirando un poco el capítulo 48, que es la bendición que Jacob da a su nieto en este caso. Pero primero recuerden que él lo hace como hijo, ¿verdad? Entonces dice que serán mis hijos desde ahora. Esto es muy interesante porque después cuando pone, dice, la mano sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque este era el primogénito, y los bendijo diciendo: el Dios en cuya presencia caminaron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que fue mi pastor desde mi nacimiento hasta el día de hoy, el ángel que me rescató de todo mal, bendiga, dice, a estos jóvenes, para que en ellos sobreviva mi nombre y el de mis padres, Abraham e Isaac, y llegue a ser una gran multitud sobre la tierra. Cuando José advirtió que su padre tenía puesta la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, no le pareció bien, y tomó la mano, dice, de su padre, porque ¿verdad? O sea, es como que de nuevo estar dando más importancia a ese hijo. Por lo tanto, lo saca, ¿verdad?, de la cabeza de Efraín y la de Manasés, y dijo a su padre: así no, padre, porque el primogénito es el otro. O sea, la otro vez pero lo mismo que él había conseguido también, ¿verdad? Entonces, coloca tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre se resistió con estas palabras: yo lo sé, hijo mío, yo sé, también de él nacerá un pueblo, también de que él será grande. Pero tu hermano menor no aventajará de ti sobre la descendencia de las naciones enteras. Y aquel día entonces pronunció esta bendición especial, ¿verdad? Por ti en Israel serán bendecidas de esta manera. Haga Dios a ti como hizo a Efraín y a Manasés. Esto nos vuelve a recordar aquella alianza y aquella bendición que recibe también Jacob, o la bendición que siempre reciben los patriarcas, o la bendición que siempre Dios da a su elegido. Por ti en Israel se dirá, para bendecir de esta manera. Y te dándose la fórmula, la forma de ser. Y puso a Efraín delante de Manasés, es decir, Ogenón de Ashue. Lo pone en el sentido de que tomará mayor protagonismo poco a poco Efraín. Israel dijo a José: yo estoy a punto de morir, pero Dios está a punto con ustedes y los hará volver a la tierra de sus padres. Recordamos de nuevo aquí, hay algunas, podemos decir, medio contradicciones o también miradas muy futuristas, porque ellos aún no van al exilio, pero dice: los haré volver de la tierra de sus padres. Yo por mi parte te doy más de mi arco de amor. Y así, entonces, yo por mi parte te doy más tierra que a tus hermanos, la que arrebaté a los amorreos con mi espada y con mi arco. Entonces, así estamos mirando un poco, en una forma bien corrida, todo lo que significa este capítulo 48,
el capítulo 48, que nos habla de la bendición principalmente. Ahora recordemos algunos pequeños elementos. Por ejemplo, había el cambio de manos, ¿verdad? Que otorga el privilegio del primogénito. Se explica por la preeminencia que tuvo más tarde la tribu de Efraín por encima de la de su hermano Manasés. Entonces, aquí te está diciendo, ¿verdad? O cruzar, pero me dice, la derecha y la izquierda, porque uno de ellos, ¿verdad? Una de las tribus, había caído prácticamente en desgracia. Lleva en esa desgracia. Sin embargo, con ese cruzar las manos, le está diciendo, bueno, eso que iba a ser para ti, que ibas a ser vos, Manasés, sin embargo, le pongo a este hijo mío o a este nieto, podemos decir, porque es así, ¿verdad? Entonces le pone para que pueda entender esa preferencia que tiene Dios por ellos. Más tarde, tribu de Efraín por encima de la de su hermano, Manasés. El tiempo de la armonía, el tiempo en que ellos viven, sobre todo en esa armonía, ¿verdad? A través de una monarquía dividida. Sin embargo, Efraín llega a ser el hombre del reino del norte y designó por siglos a la región de Samaria. Reinó en ese lugar justamente en la región de Samaria. A la vez, este hecho evoca el momento en que Jacob, el segundo hijo, tomó los privilegios de la primogenitura de su hermano Esaú. Y así entonces estamos concluyendo nuestro programa del día de hoy. Agradecemos principalmente a nuestros auspiciantes. También les animamos a ustedes para que sean padrinos de nuestro programa Ñande Yarañé. Estamos formando ya una lista para ser miembros de lo que será más adelante, ¿verdad? Un movimiento, un grupo bien fuerte, Ñande Yarañé, que además de abastecernos, de leer, de entender la palabra de Dios, también podamos hacer mucho bien a los más necesitados. En los otros programas también, que en la medida en que la palabra de Dios entonces nosotros también podemos hacer algo. Vamos a ir pensando, vamos a ir trabajando juntos. Hay tantos chicos de la calle, tantos indígenas por las calles, hay tantos jóvenes que están en las adicciones, hay tantos jóvenes y personas sin trabajo, en fin. Están y todo a través de una buena promoción humana y de la educación. Es eso lo que queremos y es eso lo que le pedimos también al Señor. Y así entonces, agradeciendo a todos, les imparto la bendición para que el Señor les acompañe siempre en su vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por